¿Con qué dólar vamos a ir a votar? Es un dólar que, como algunos creen, en la segunda parte, algunos colegas tuyos creen que en la segunda, consultores, que en la segunda parte de este año vamos a ver al dólar flotando, pero en la parte alta de la banda y no ya en la baja. ¿Con qué dólar vamos a ir a votar? Mira, yo creo que vamos a ir yo me imagino que el dólar va a ir moviéndose un poquito para arriba, o por lo menos flotar con más libertad, digamos, va a ser un poco más móvil. ¿Por qué? Bueno, porque por varias razones. Ya, digamos, a octubre, acordate que es el peor mes de exportaciones argentinas. En general, Argentina exporta básicamente agro hasta agosto. Es cierto que va a Claro. empezar a aparecer ahí en octubre fuertemente las exportaciones energéticas, que a medida que se va el frío, se libera gas para exportar, con lo cual empiezan a aparecer las exportaciones energéticas, que van a ser bastante más grandes que en otros periodos, por eso tampoco lo veo el dólar disparado ni nada por el estilo. Mira vos. Pero ¿de cuánta guita estás pensando de exportaciones energéticas para este año, para Y este mira, octubre? el superávit comercial estamos esperando, ya estábamos hablando de 7.000 millones de dólares, pensando más o menos, ¿no? Claro. Con eso no Entonces, ves un dólar más cerca de la banda superior en los próximos meses. no lo veo, sí lo veo por ahí más a la mitad de banda, ¿no? Más a mitad de banda que la banda superior. Tipo Que totalmente 1300, eso sería sí, mitad de banda. 1.300, podría llegar a 1.400 en algún momento, pero no lo veo tocando. Acordate que a fin de año la banda va a estar en 1.500, ¿no? La superior. Entonces, si Claro. va a estar a 1.500 a fin de año, no lo veo. Ojo, tampoco puedo descartar que suba, además de eso, tampoco puedo descartar que baje con alguna exportación energética. Claro, Ahí claro. hay otro punto fundamental, es, ¿se abren o no se abren los mercados financieros internacionales para Argentina? Yo creo que no, pero bueno, si se llegasen a abrir, también estamos hablando de otro escenario. No, claro, Eh, claro. Uno, lo que pasa es, presupone que de acá a octubre, como el mercado está esperando el resultado de las elecciones, posiblemente, justamente, Exactamente, ¿no? exactamente. Pero Van, me van a imagino esperar. por ahí el dólar un poquito más, corriendo un poquito más, más libre, por así decirlo, no tanta necesidad de tenerlo tan apretado abajo en la parte de abajo de la banda. Una inflación que la veo bajando claramente. O sea, me imagino más. ¿Bajando a dónde? ¿Bajando a dónde? Y al momento de las elecciones, no sé si llega a 1, pero va a estar en el 1,5 abajo, digamos, ¿no? Entre 1 y 1,5 Mira vos. tranquilamente. Sí, 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 sí. No descarto que que para fin de año esté tocando, podamos tener algún mes por debajo de 1. Con lo cual, ya, imagino que en ese sentido una economía más normalizada, donde tienes una inflación baja y el dólar moviéndose con cierta independencia de la inflación, ¿no? Por eso te Mira digo, vos, eso es. a eso me refiero con un dólar más libre, que el dólar puede fluctuar tanto sin que pegue tanto en la inflación. ¿Y eso no es un poco Argentina año verde, digamos, que se puede cumplir, digamos, porque si, después de tantos años donde suba del dólar implicó más, justamente, más inflación, vos me estás diciendo que, bueno, en realidad estás esperando un escenario distinto, donde el dólar, si bien no explota como en otras crisis, y bueno, en vez de hablar de un dólar que hoy está en 1.240, estemos hablando de un dólar 50, 100 pesos más, no sé, 5, 6, 7% más, que ya estuvo subiendo, pero sin traspaso a precio. Vos eso Sí, lo imaginás. sí. Sí, porque Mirá vos. se combinan dos fuerzas diferentes. Por un lado, el dólar moviéndose más por un tema de ahorro, de seguridad electoral o de encontrando su nuevo nivel. A ver, acá el dólar tiene que encontrar un nuevo nivel, que todavía no lo encontró, ¿eh? ¿En qué sentido me A refiero? ver. Vos tuviste, por un lado, una acumulación de dólares previo al gobierno de Milei, ¿no? Una acumulación de dólares exacerbada para protegerse de todo lo que podía pasar. Después tuviste un ingreso de dólares al sistema financiero en la medida con el blanqueo, etcétera. Y la gente deshaciéndose ese exceso de dólares que tenía, lo cual te permitió mantener el dólar bajo. Pero por otro lado tenías la inflación empujada por un exceso de pesos que ya no existe más. Entonces, lo que creo que puede pasar es que la tenencia de dólares se vuelva a acomodar, que Argentina empiece a encontrar más un tipo de cambio con el que se sienta más cómoda funcionando. Esta discusión del tipo de cambio muy alto, el tipo de cambio muy bajo. Sí. Me imagino que lo que empieza a pasar, lo que va a empezar a pasar es que el tipo de cambio real se va a acomodar.
el tipo de cambio real, ¿qué significa? Bueno, hay una competencia entre la inflación y el tipo de cambio. Che, no estaba muy bajo el tipo de cambio, ahora sube el tipo de cambio real. Ahora, para que suba el tipo de cambio real, tiene que poder subir el tipo de cambio sin que se muevan los precios. Claro, claro, sí. Un poco lo que vino pasando en los últimos, no sé, 1 o 2 meses, digamos. Yo me imagino ese mismo proceso más suavizado, pero el tipo de cambio real encontrando su nuevo valor. Y encontrarlo exclusivamente por el lado del valor del dólar, no tanto por el lado de los pesos. Y eso me imagino un proceso que va a tardar todo este año y posiblemente parte del año que viene, ¿no? Ahora estamos viendo como el principio de ese proceso. Y después sí creo que la actividad económica no la veo mucho más sólida que esta ahora, excepto en algunos sectores. Pero puede ser que con la aparición de la obra pública preelectoral, no digo por parte del gobierno nacional, que no creo que tenga plata, pero sí por parte de municipio o provincia, etcétera, reactive un poquito la construcción y eso mejora algunas condiciones. A ver, acá me queda claro que todavía hay cosas que no encontraron su nivel de estabilidad. Entre ellos está el tipo de cambio real. Y acá te vas a darte cuenta de una cosa enseguida. Si vos me hablas del costo de la construcción, ¿cómo lo ves el costo de la construcción? Lo ves altísimo. Claro. Bueno, para que arranque la construcción tiene que haber un costo de la construcción más barato. Ese costo de la construcción más barato se va a lograr en parte por una baja de precios de insumos, que tiene que suceder. Yo me imagino que ya en algún momento van a empezar a aparecer insumos importados más baratos, compitiendo fuertemente con los locales. Lo que pasa es que todavía como la actividad no arranca del todo, te encontrás con eso de, che, ¿para qué me voy a importar? O sea, claro. No sé qué se importa de la construcción, pero ponerle marcos o fierros. Sí, de todo. Si no tengo a quién vendérselo. Entonces todavía eso no está pasando, pero me imagino que eso en algún momento va a empezar a pasar en la medida que arranque la construcción. Y eso puede hasta empujarte un poco el nivel de actividad. Acuérdate que la construcción es un empujador muy veloz del nivel de actividad. No es un sector relativamente grande, es un 6, 8% de PBI, entre 6 y 8% de PBI. Sí. No es un sector chico, pero tiene mucho empuje muy rápido en empleo, en cosas, en industria, empuja mucho muy rápido, ¿no? Tengo la última, Fausto, muy interesante, porque la verdad que estás planteando todo un escenario hacia adelante que no es fácil, digamos, pensarlo, pero hay que tomar en cuenta mucho todos los datos que van apareciendo. Mira, yo te pongo algunos datos de acá quien te está escuchando y que siempre son habitués del serrucho y de Ahora Play. Dice Batmaniac, dice, exacto, Ramiro, le contesta bien acá, dice, en mi edificio la morosidad de expensas es tremenda. Hay varios que hablan de, que no se puede, la morosidad aumentó, Ramiro, dice, la gente ya no puede pagar la tarjeta ni los préstamos. No, cada uno tiene su visión, digamos. Es que está pasando mucho eso. Vos sos el que tiene todo el tablero. Dice, solo se habla de importar, no se piensa en los trabajadores locales. Ladrillos importados, cemento importado. Ese escudo bostero no me gusta nada, pero bueno, dice, está fuera de la realidad. La pregunta es si se ladrillo y cemento no se puede importar. Digo, si se te empasta la economía real por el lado de la morosidad, por el lado de esto, ya sea con los bancos o sea la morosidad en las expensas, o bueno, si entran importados y te empiezan a dejar fuera de la cancha a productores locales, sin juzgar si los precios, digamos, sobre dinámicas que ya vimos. ¿Cómo haces para que la economía se despierte salga de ese empastamiento y diga, bueno, ahora sí, con un dólar un poquito mejor? A ver, ¿cómo haces? Es un problema, a ver, acá hay dos temas importantes. En algunos lugares, por ejemplo, el sector de la construcción, cemento y ladrillos importados no se pueden importar esas cosas. ¿Por qué? Porque cemento no, claro. Sí, porque el costo de transporte es más grande que el precio del bien, ¿no? Pero lo que sí pasa cuando empiezan a aparecer productos importados es que compite con los locales. En la construcción hay mucho monopolio de oferta local, ¿no? Claro. En muchos productos, ¿no? Sí, entonces, el vidrio, por ejemplo. Justamente no es el cemento, el vidrio, hierro, acero, etc.
Sí, sí, sí. Entonces, la simple amenaza de que aparezca, o de la aparición, o la propia aparición de productos importados, te presionan a la baja los precios, ¿no? Que es algo que tiene que pasar porque están muy, muy altos. Y después, no sé, bueno, ahora ya está pasando algo con el sector que está conteniendo precios, el sector de productor de inodoros, ese tipo de cosas. Eso ya empieza a pasar. Bueno, entonces, lo que digo es, ¿qué pasa con esto de las importaciones? Bueno, es que va a haber un cambio dramático en la estructura económica, seguro. Entonces, si vos Pero querías por eso yo te sumé al tema morosidad. Eso. Alguien que te está escuchando que dice, che, no puedo pagar las expensas, no me dio el bolsillo para pagar la cuota. ¿Cómo salir del empastamiento ese de...? No, va a ver, igual, todavía los niveles son muy bajos. La morosidad está aumentando, sí. ¿En qué? En tarjeta de crédito, no en todos los rubros. Que yo te digo decir, en préstamos personales está aumentando, sí, pero está todavía por debajo de los niveles que había en el 2023, hace 2 años. Tarjeta de crédito sí subió bastante. La total está subiendo, pero está por debajo de lo que era el 2023. Recuperó los niveles que tenía a principios del 2024. Adelantos en cuenta corriente no están igual, subieron, pero están iguales que en el 2023, prácticamente no se movieron. Entonces, depende, de documentos descontados está mucho más abajo. O sea, los niveles todavía no son preocupantes, pero estoy casi seguro que este proceso de suba de morosidad va a seguir pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Tenés un cambio de estructura económica muy, muy dramático. Y yo a los clientes lo que les estoy diciendo es, che, piensen en el negocio como si fuera nuevo, no piensen en el negocio como lo venían haciendo, porque el negocio como lo venían haciendo puede no existir más. Entonces, sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Vos tienes una economía súper protegida, con 2 tipos de cambio, ¿no? Y una brecha cambiaria astronómica, lo cual te dejaba un tipo de cambio oficial muy bajo y un tipo de cambio libre muy alto. O sea, si vos podías, vos competías produciendo un bien, por ejemplo, lo vendías, si lo tenías que exportar, cobrabas 300, si lo vendías en el mercado local, cobrabas 600, porque para el consumidor el dólar estaba en 600 cuando era 300. Eso te ayudaba artificialmente a bajar los costos, si querés. Entonces, y además tenías una protección muy grande y una economía poco competitiva por todos lados. En la medida que ya con el cierre de la brecha solamente, bueno, esa baja de costo artificial que vos tenías, para una inflación muy alta que te licuaba todos los costos, todas las eficiencias, etc. Y los créditos, etc. Bueno, ¿qué pasa cuando la economía se normaliza? Bueno, ya no hay nada que te licúe la deuda, ¿no? Lo que sí tiene que pasar es que las tasas de interés tienen que bajar para que vos puedas mantenerte con tasas de interés más altas. Ese proceso es lento porque todavía la inflación no bajó. Claro. Hoy estás como en la transición de una economía artificial y baja, muy poco competitiva a una economía más normal. El problema es que estás en el medio del camino. Entonces todavía las tasas de interés no bajaron lo suficiente como para que el crédito sea pagable o puedas tomar más crédito. Porque, antes lo tomabas porque se licuaba. Ahora, bueno, te empieza a costar pagarlo. Los costos, bueno, ahora los costos son los costos en dólares y tenés que compensar con el resto del mundo. Y si tienes un problema de costos internos, tenés que mirarlo. El negocio puede ser diferente. Vos por ahí estás vendiendo un producto que no es un producto que sea competitivo. O que... Mira, te doy un ejemplo que a mí me llama la atención. Si vos viajaste al extranjero, a países, pasa que las casas de ropa, como son grandes casas, tiendas, montón de gente adentro, venden ropa barata, volúmenes astronómicos. Acá tenés tiendas que venden 10 remeras. Yo sé, ¿qué vive esta empresa? No puedes vivir de 10 remeras que vendan por mes, no sé, por semana, no sé cuánto es. Sí. Pero, quiero decir, todo ese proceso de transformación del negocio, de los negocios, te va a llevar tiempo y va a llevarle un sacrificio grande al sector privado, ¿no? Porque mira lo que te pregunta acá, y con esto cerramos, no te entretengo más, pero me pareció que está en línea con lo que vos estás diciendo. Claudio, una consulta para Fausto. Desde su punto de vista, este nuevo formato, esta nueva economía que vos decís, ¿va a traer más divisas, pero va a traer más trabajo para el pueblo o menos? Dice, pregunta. La gente, ¿para dónde debería mirar? ¿Ves que es lo que vos estabas diciendo recién, del comercio? Va a cambiar dramáticamente.
Yo, por ejemplo, yo creo que el comercio es el primero que se va a independizar. El comercio, lo que vamos a ver, el comercio minorista independizándose de los productores locales. Entonces, por ejemplo, vos vendés algo, no sé, una figurita con él, cualquier cosa, tornillo. Hoy por hoy, todavía el comerciante argentino depende de cuánto le venda el proveedor argentino de tornillo. Entonces, si le va mal el comerciante que vende poco el tornillo. Lo que va a pasar en algún momento es que el señor comerciante dice, ¿sabes qué? Consigo tornillos importados a mitad de precio. Y va a empezar a vender los importados. Entonces el comercio se va a empezar a recuperar y por ahí el comerciante el proveedor argentino, productor argentino, no lo va a poder vender. O por ahí el mismo productor dice, ¿sabes qué? Yo importo los tornillos y vendo los tornillos importados. ¿Y qué hago con toda la gente que trabaja en la fábrica? Y bueno, ahí tengo varias opciones. O los transformo en vendedores. Esta gente se va a tener que poner a llamar a los chinos. O veo qué otra cosa puedo producir. Por ahí no puedo producir tornillos, pero ¿sabes qué? Los clavos argentinos sí eran competitivos. Bueno, antes producía clavos, tornillos, bueno, ahora producía nada más que clavos. No, me estoy metiendo en camisa 11 varas con el ejemplo, porque no sé más cosas que cosas hay que se pueden vender. Pero claro, lo que sí me refiero es que hay que pensar de ahora en más los negocios como si fueran negocios nuevos, desde cero. Pensar en el negocio desde cero. Ahora, ¿va a traer más trabajo? Sí. Si hay crecimiento económico va a haber más trabajo, seguramente, eso pasa. Lo que pasa es que posiblemente no sea el mismo trabajo que tenías antes. Y en una economía con un mercado laboral tan rígido como el actual, a veces es difícil esa transformación, ¿no? Sí. Esa transformación es muy difícil, pero seguro, mira, va a cambiar en Argentina el stock de crédito seguro, va a haber más crédito, a tasas más baratas. A la larga. Imaginemos el escenario de Argentina, pasó todo este proceso de estabilización, empezamos la transición. ¿Cómo es la economía del futuro? Igual debe ser más parecida a una economía cualquiera. Es volúmenes más grandes, se crece por volumen, no se crece por margen. Los márgenes se van a ir apretando todo el tiempo. Lo natural es que los márgenes se vayan apretando en la economía y vos tenés que crecer por lado de volumen. Haya productos que en Argentina no sean competitivos producir y va a haber que importar. Y bueno, por ahí tu negocio va a ser comerciar esos productos y no producirlos, o comerciar otros productos importados que completen tu oferta de productos y vos enfocarte solamente en los productos que son muy, muy competitivos. Que eso también lo veo, hay un montón yo te estaba hablando con gente que producía cosas para la industria y me decía, no, yo esto compito con Chile y le gano. Si me dedico a este set de productos, ¿no? Si quiero toda la gama, no lo puedo hacer. Creo que en válvulas, una cosa así. O sea, entonces, bueno, ese tipo de cosas va a empezar a verse. Y eso es una economía mucho más dinámica y mucho más competitiva, porque cuando vos empezás a bajar los costos de importación, también empiezas a bajar los costos para producir otras cosas. Entonces, el señor que producía válvulas y que me decía, yo le gano al chino, tranquilamente, bueno, cuando todos sus insumos empiecen a bajar de precio porque aparecen insumos importados, él le va a ganar por 2 al chino, digamos, ¿no? Sí. Y va a empezar a aparecer otra cosa. Entonces, acuérdate una cosa, siempre que proteges a uno, desproteges a otro. Entonces, cuando tenés una economía muy protegida, si vos proteges al señor que importa tornillos, desproteges al que hace mesas. ¿Tá? Entonces, cuando el proceso se da vuelta, te encontrás con sectores que no eran competitivos porque estaban perjudicados por la protección y que empiezan a ser competitivos, beneficiados por la apertura. Pero quiero decir, en principio, una economía de crecimiento implica más empleo, lo que sí, una transformación en empleo. Y eso es un proceso difícil. Y ahora estamos justo en el medio del río, porque estamos como, yo lo pongo así, estamos como terminando el plan de estabilización macroeconómica y empezando a pensar estas cosas para el largo plazo, ¿no? Pero todavía no empezamos a vivir ese largo plazo. Sí. Y tampoco terminamos el plan de estabilización macro.